Hola, buenas. Pues soy Esteban Puente, soy profesor de la Universidad de Valladolid, soy de aquí de España, soy investigador y bueno, estoy con vosotros y con vosotras para hablar de una herramienta de validez de síntomas que es el IOP. Vamos a hablar un poquito en general de simulación de síntomas en psicología forense y ya pues en particular hablaremos sobre el IOP. Muchísimas gracias a Edgar y muchísimas gracias a la sociedad pues, por invitarme y por dejarme este pequeño momento para hablaros de este tema que, bueno, que es tremendamente importante. Esto es fundamental dentro de psicología forense y en ocasiones no se trata con la severidad que necesita. Este tema se hace de manera superficial, se hace de forma escueta y hay que prestar un poquito más de atención al tema de la validez de los síntomas. Sobre todo, pues, además de la sociedad, pues agradecerle a Luciano. Luciano es el autor, junto a Donald Biglione, es el autor original del IOP 29 y el módulo de memoria, que también os hablaré, pero un poquito, o sea, brevemente. Eh, Son profesores, bueno, es profesor de la Universidad de Turín y bueno, es una persona excelente, o sea, me ha ayudado en todo momento para todo lo que he necesitado durante la investigación y desde luego que estamos aquí, sobre todo gracias a él. También agradecerle a Begoña Martínez de la Universidad de Zaragoza y a la Cátedra MAZ, porque son los que nos han financiado la ejecución de varios de los proyectos relacionados con el IOP. Y bueno, nos ha ayudado muchísimo, porque el estudio de la variedad de los síntomas de la simulación es un área pues, que no se suele financiar y tenemos que apañárnoslas como podemos. Y bueno, Begoña y la cátedra se han interesado por nosotros desde un principio y nos han prestado toda la ayuda que hemos necesitado y de verdad que también estamos aquí gracias a ellos. Y también pues, agradecerle al profesor Ramón Arce de la Universidad de Santiago de Compostela, bueno, es uno de los padres de la psicología forense aquí en España y creo que en Latinoamérica también es muy conocido, que nos ha estado echando un cable pues, desde el principio del proyecto con lo que hemos ido necesitando, aspectos técnicos, presentar resultados en congresos, revisarlo de forma altruista, aunque no pudiera participar como autor, aunque él participó como autor en el metaanálisis que hicimos del IOP 29. En general nos ha sido de una muy gran ayuda para hacer toda esta investigación. Venga, pues sobre todo ahora primero advertiros que vamos a manejar información muy delicada y por favor lo que se contenga en esta grabación tiene que ser exclusivo de esta grabación. Y probablemente cuando hagamos la edición del vídeo veréis que censuraremos algún y otro punto de corte porque es un tema un poco delicado. O sea, que se conozcan los puntos de corte de este tipo de test vulnera el test en sí mismo, puede afectar su aplicabilidad y puede afectar a su rendimiento. Entonces, mucho cuidado, todo lo que se habla aquí es confidencial, todo lo que hacemos aquí es para los profesionales de la psicología forense y ámbitos relacionados. Entonces, por favor, que sea o tratad con mucho cuidado esta información, ¿de acuerdo? No la difundáis más allá de lo que sea necesario y estrictamente necesario dentro del ámbito de la psicología forense, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es ver, pues, qué estamos midiendo, que eso es algo que habitualmente se tiene un poquito de duda y aún me encuentro gente que me responde, pues, que está midiendo simulación de síntomas cuando no. Vamos a ver qué es el IOP 29 y en qué se diferencia de otras pruebas. Vamos a ver los fundamentos de la investigación, vamos a ver la administración y la puntuación, vamos a ver cómo se interpreta y os voy a hablar un poquito por encima del IOPM, que aunque ya lo tenemos publicado en la página web, pues todavía requiere un poquito más de investigación, aunque bueno, está bastante nutrido de momento. Para ver, ¿qué estamos midiendo? Eso me pasa en todos los congresos. Yo entro a un congreso y le digo, oye, ¿y qué mide el SIMS? ¿O qué mide el TOM? ¿O qué miden las escalas de validez del PAI? Y hay gente que todavía me responde simulación de síntomas. Yo digo, no, no mide simulación de síntomas. Estamos midiendo otra cosita totalmente diferente. Entonces, vamos a situarnos primero. Vamos a ver, oye, ¿qué estamos midiendo? Pues no vamos a medir simulación. No existen los test de simulación, aunque fijaos que en español es el inventario estructurado de simulación de síntomas, el SIMS, y el TOM es el test de simulación de problemas de memoria, y la traducción al inglés también incluye el término equivalente a simulación, que es malingering, es Structural Inventory of Malingering Symptomatology, el SIMS, si no me equivoco. No estamos midiendo simulación, estamos midiendo otro concepto, que es validez de síntomas, validez de la información de síntomas en el caso del SIMS y validez del rendimiento en el caso del TOM. Entonces, vamos a ver, aquí voy a poneros primero, bueno, os lo voy a decir directamente.
¿Qué es la simulación? Fijaos que la simulación la tenemos aquí abajo, en la parte de abajo del todo. Aquí tenemos una de las hipótesis, que es simulación. A ver, la simulación, tal y como la define pues, la bibliografía internacional, es la presentación intencionada, primer criterio, de sintomatología es difícil, flagrantemente falsa o inventada, orientada a la obtención de un incentivo externo. O sea, tenemos tres criterios dentro de la simulación. Intencional, flagrantemente falsa o inventada y orientada al incentivo externo. Intencional quiere decir que la persona está de manera voluntaria, es consciente de lo que está haciendo y está inventándose esa sintomatología. La sintomatología es flagrantemente falsa porque no corresponde con lo que conocemos de ningún cuadro clínico y está orientada hacia un incentivo externo porque el objetivo que tiene la persona es obtener algún tipo de ganancia secundaria, obtener una compensación económica, evitar tener que acceder a algún tipo de responsabilidad o deber, o en general obtener algún tipo de compensación externa. No está ligado o no está orientado a la gestión del estrés o a la asunción del rol de enfermo, que esos serían incentivos internos, que ya hablaremos de esto. Entonces, intencionalidad y orientación al incentivo externo. No hay ningún test psicométrico que tenga la capacidad de evaluar intencionalidad. En los test neuropsicológicos sí, los Fourth Choice Test sí pueden medir la intencionalidad o pueden evaluar la intencionalidad, pero los test que tenemos de simulación no tienen la capacidad de simulación. Los test de validez de síntomas que tenemos no tienen la capacidad para medir la intencionalidad. Pero por supuesto lo que no hacen nunca es evaluar la presencia de un incentivo. O sea, un test como el SIMS, un test como el TOM, no tiene la capacidad de evaluar si hay un tipo de incentivo u otro o la persona está realmente orientada hacia ese tipo de incentivo. Aquí os he dejado dos citas de dos artículos de Rogers, que es uno de los autores más importantes a nivel internacional de simulación, y de un estudio buenísimo que hizo un compañero, Robert Sura y su equipo, sobre el SIMS, y lo dicen, ¿no? O sea, no hay, fijaos lo que dice Rogers, no hay ninguna medida que haya sido desarrollada o que probablemente vaya a ser desarrollada que pueda capturar las a menudo complejas motivaciones que hay tras la decisión de simular. Es muy importante. Vamos a hablar de simulación, pero no existen los test de simulación. No tenemos test de simulación. El SIMS no mide simulación y el IOP no mide simulación. Lo que hacemos es evaluar la validez de la información de los síntomas o validez de la presentación de los síntomas. En un artículo que hemos escrito hace muy poquito, que está todavía en vías de publicación con la Universidad de Granada y con Thomas de Berlín, de Alemania, hemos discutido un poquito el concepto de información de síntomas, el concepto de presentación de síntomas. Cuando yo os hablo de validez de la presentación, cuando yo os hablo de validez de la información, lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, Edgar viene a mi consulta o yo voy a la consulta de Edgar, hago una evaluación forense, Edgar o yo, lo que vamos a hacer va a ser expresar nuestra sintomatología. Vamos a hacer lo que en inglés se conoce como presentar, el symptom presentation. Vamos a presentar nuestra sintomatología ante el profesional. En España, el término presentación de síntomas no es tan frecuente, por no decir que no es nada frecuente. En España lo que se hace es, o lo que se dice es información de síntomas o síntomas informados, para hacer referencia a que la persona nos está expresando su sintomatología. Entonces nosotros lo que hacemos es, oye, tenemos un caso, tenemos un cliente, tenemos una persona que tenemos que evaluar en el contexto forense, pues lo primero que hacemos es evaluar la presentación de su sintomatología o evaluar la información de síntomas que está haciendo esa persona. Para ello, lo primero que vamos a utilizar siempre, o sea, nuestro primer medio es los test psicométricos, como el IOP, o como el SIMS, o como las escalas de validez del MPI. Entonces, por eso cuando os digo, oye, no medimos simulación, medimos información de los síntomas, me refiero exactamente a esto. Lo que vamos a hacer con un test psicométrico es ver si esa presentación, si esa información de síntomas que nos ha hecho nuestra persona evaluada es creíble, es válida. Y siempre vamos a tener dos posibilidades. Primero, hipótesis nula, por así decirlo, ¿no? Para equipararlo un poquito a los términos que utilizamos en investigación. Los síntomas están ocasionados por un cuadro clínico genuino, es decir, Edgar
me está expresando síntomas o me está informando sobre síntomas de estrés postraumático. Y ese estrés postraumático el que está creando esa sintomatología. O sea, podemos atribuir esos síntomas al estrés postraumático. Pero siempre vamos a tener una hipótesis alternativa, que es que esos síntomas que está presentando la persona sean inválidos. Y que sean inválidos quiere decir que no podemos atribuirlo a un cuadro clínico genuino, sino que hay una alternativa. Hay una hipótesis alternativa que los está explicando. Nuestra obligación como forenses es llegar a hacer nuestro informe pericial ante el juez, o sea, llevar nuestro informe pericial ante el juez y poder decirle que hemos descartado todas las hipótesis alternativas posibles y que estamos, en la medida de lo científicamente posible, convencidos de que esa presentación de sintomatología ha sido provocada por un cuadro clínico genuino o se asocia a un cuadro clínico genuino. Nosotros hemos descartado otras hipótesis alternativas entre las que se encuentra la simulación. Y fijaos este esquemita que os hago aquí. Os lo voy a explicar para que entendáis un poquito mejor la diferencia entre simulación, validez de síntomas, porque estos son como muchos términos que os estoy introduciendo y bueno, y unos cuantos más que se vienen, ¿de acuerdo? O sea que preparaos, agarraos bien al asiento. Edgar viene a mi consulta. Edgar ha sufrido un evento traumático y Edgar me está narrando sintomatología coherente con un cuadro traumático, con un cuadro clínico asociado a un evento traumático. Vamos a decir estrés postraumático, estrés agudo, trastorno adaptativo, el que sea. Entonces, yo lo primero que voy a hacer va a ser analizar la validez de su información de síntomas. Ya sabéis que como forenses tenemos las entrevistas, tenemos los test psicométricos, lo administramos. Yo le aplico a Edgar mi SIMS y mi IOP y me sale que Edgar puntúa por encima del punto de corte del SIMS y del IOP. Eso ya me está dando evidencia de que la información de los síntomas es inválida. Hay algo que está alterando la información de los síntomas de Edgar. No puedo atribuirlos a un cuadro clínico genuino. En el caso de que el resultado positivo haya sido, positivo me refiero cuando está por encima del punto de corte, ¿de acuerdo? Encima, o sea, en el caso de, o por encima o por debajo. En el caso de que el resultado positivo sea en el SIMS o en el IOP o en el MPI o en el PAI o alguna escala que se conozca como test de validez de síntomas, vamos a decir que muy probablemente Edgar está overreporting sus síntomas, que en español se traduce como sobrereportando. Lo digo en inglés porque es que la traducción en español es horrorosa. El sobrereporte queda como un poco extraño, ¿no? Pero en inglés se utiliza el término de overreporting. Entonces, lo que vamos a tener que es que, primero, si Edgar me ha puntuado por encima del punto de corte, primero, tengo que descartar que sea un error a la hora de rellenar el test. Y segundo, tengo que descartar o tengo que confirmar la presencia del overreporting. Si estamos hablando de una evaluación neuropsicológica, si estamos aplicando test de rendimiento, como por ejemplo el TOM o el Coin in Hand, no estaremos hablando de sobrereporte de síntomas, estaremos hablando de bajo rendimiento. Entonces, muy importante diferenciar entre una herramienta u otra, muy importante. O sea, yo evalúo a Edgar. Edgar puntúa por encima del punto de corte en el SIMS o en el IOP. Eso lo que me va a decir es que Edgar está presentando su sintomatología de forma exagerada o de forma alterada o de forma anómala, que no es coherente con un cuadro clínico genuino. También puede ser como medida explicativa, pues que hay alguna alteración en el estilo de respuesta a la hora de responder, ¿no? Algo que afecte directamente a la hora de cumplimentar el test. Y sí, yo estoy evaluando a Edgar en una evaluación neuropsicológica con el TOM y el Coin in Hand, por ejemplo, y me puntúa, en este caso va a ser por debajo del punto de corte, o sea, voy a tener un resultado positivo en el TOM. Lo que me está diciendo es que el rendimiento, porque recordamos que el TOM evalúa funciones neuropsicológicas, en el caso de este caso, pues memoria, que el rendimiento en la memoria de Edgar está muy por debajo de lo que podríamos esperar en una persona que tenga alterada la memoria. O sea, nos va a decir el test, oye, una persona normal, una persona sin algún tipo de alteración está aquí. Una persona con una alteración de memoria grave está aquí. Pues Edgar está aquí. Está muy por debajo, su rendimiento está muy por debajo de lo esperable. Entonces, una vez que hemos administrado este tipo de instrumentos, una vez que tenemos este resultado positivo en alguno de los dos, tenemos lo que se llama confirmación de sesgo de respuesta negativa. Es decir, oye, tengo evidencia de invalidez de la información de los síntomas o invalidez del rendimiento. ¿De dónde he sacado esa evidencia? De los test psicométricos o los test neuropsicológicos. ¿Cómo se llama esa evidencia? Sesgo de respuesta negativa.
El sesgo de respuesta negativa es la tendencia a responder peor de lo que realmente estamos en cualquier tipo de test psicométrico, ya sea de validez de síntomas como el SIM o de rendimiento como el TOM. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Vale. Pues una vez que tenemos ese sesgo de respuesta negativa, lo que tenemos que hacer es evaluar la intencionalidad. Fijaos que era el primer criterio de cuando hablamos de simulación, evaluar la intencionalidad, porque no todo sesgo de respuesta negativa va a ser intencional. No todo sesgo de respuesta negativo está provocado de manera voluntaria por la persona. Puede ser que el sesgo de respuesta negativo sea no intencional. En ese caso, podemos barajar hipótesis como la secuencia de los ítems y los test aplicados. Imaginaos que yo tengo que aplicar a Edgar una batería, pobre Edgar, que como lo tengo aquí, pues lo estoy haciendo objetivo siempre, ¿no? Tengo que evaluar a Edgar en una batería psicológico forense y tenemos una batería de 8 horas. Le he puesto ahí al pobre el PI, el MPI, el SIMS, claro, lo voy a matar, ¿no? Eso es durísimo. Pues el factor cansancio, una batería de 4 horas de duración, va a influir en la forma que tenga Edgar de rellenar. Probablemente me rellene el MPI bien. Probablemente ya en el país esté cansando. Y cuando llega el SIMS está hasta las narices y lo rellena así rápido, ¿no? Y produce aquiescencia o produce respuesta aleatoria, lo que sea. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que descartarlo. También puede ser que haya falta de información sobre los síntomas. Puede ser que Edgar, y es normal, no sepa realmente lo que le está pasando o no sepa cómo se llama lo que le está pasando. Ya ha leído por internet que lo que le está pasando es X o Y. Y eso realmente no es lo que le está pasando. También puede ser que haya un patrón de respuesta inatento, que haya rasgos de la personalidad, que haya un patrón de actuación defensivo. Hay una serie de hipótesis no intencionales que tendremos que ir comprobando y tenemos que ir descartando. Y otra de ellas también es el posible trastorno somatomorfo. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial del trastorno somatomorfo. En el caso que hayamos descartado trastorno somatomorfo, hayamos descartado otras hipótesis, ya podemos empezar a plantear la intencionalidad. Cuando tenemos una presentación flagrantemente falsa o inventada, intencional, pero no sabemos cuál es el tipo de incentivo al que va orientada, tenemos otro término que es el feigning, fingimiento traducido. También suena fatal, es que todo suena fatal traducido, me cago en la leche. Pero bueno, tenemos el feigning, que es un término que acuñó Richard Rogers. Feigning es ese punto intermedio, es ese punto en el que sabemos que la persona está intencionalmente inventando o exagerando su sintomatología, pero no sabemos cuál es el tipo de incentivo. Para ello tenemos que evaluarlo, tendremos que analizarlo mediante la entrevista, mediante un análisis de las variables sociodemográficas, mediante un análisis de las variables que influyen en el proceso, de la gravedad de la situación, bueno, de lo atractivo que sea el incentivo para la persona. Siempre ponía un ejemplo, ¿no? No es lo mismo $1.000 para mí, que a mí me van a venir muy bien y me va a motivar mucho, que $1.000 para Bill Gates. Yo creo que va a motivarlo de manera diferente a Bill Gates. Entonces, oye, si yo me tengo que involucrar en un proceso de simulación, que al fin y al cabo es mentir, la recompensa que voy a obtener tiene que motivarme para que me involucre dentro de ese proceso. Si no me motiva, no tiene mucho sentido que me involucre. Entonces, vamos a evaluar el incentivo. Si está orientado a la gestión del estrés, a la asunción del rol de enfermo, etc., hablamos de un trastorno facticio. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Veis que pongo aquí el asterisco porque digo posible. O sea, tenemos que hacer todavía el proceso de diagnóstico. O sea, no puede ser de forma, o sea, no podemos llegar aquí de forma excluyente, decir, oye, mira, hay un incentivo interno, pues sí, va a ser trastorno facticio. No, no puede ser de forma negativa. Tiene que ser a través de un diagnóstico diferencial específico. ¿De acuerdo? En el caso de que hagamos un diagnóstico diferencial, descartemos trastorno facticio, descartemos trastorno somatomorfo y descartemos otras opciones e identificamos que el incentivo que motiva a la persona es externo, hablaremos de simulación. ¿Veis cómo hemos llegado a eso de simulación, verdad? ¿Veis que ese camino que hemos recorrido no es directamente vamos a evaluar simulación? No, tenemos que pasar por un proceso bastante complejo, un proceso en el que necesitamos muchísimas fuentes de información, no solo test psicométricos. Por eso no podemos llegar a una conclusión sobre simulación dentro, o sea, utilizando solo un test psicométrico. Puede ser, fijaos, porque esto lo estoy pintando muy bonito, esto lo estoy poniendo muy bonito y muy sencillo, ¿no? En plan, sí, evalúas intencionalidad, evalúas tal y llegas a simulación. No siempre es tan sencillo.
y Edgar lo sabrá, yo lo sé, y muchos de los que estamos involucrados en el ámbito forense sabemos que no siempre tenemos la capacidad de hacer este análisis tan profundo y tan pormenorizado. No siempre tenemos toda la información, no siempre vamos a llegar a la posibilidad de establecer la simulación. La evidencia internacional, esto es algo que hablé con varios compañeros hace muy poquito, la evidencia internacional, la tendencia que está teniendo, y esto os lo digo un poquito para que lo sepáis, o sea, no os digo que lo hagáis ni mucho menos, pero que sepáis cuál es la tendencia internacional, es evitar expresarse en términos de simulación. Ya sabéis las consecuencias que tiene hacer que o mencionar en el informe que una persona está simulando. Las consecuencias son muy bestias, son muy graves. Ya se le tacha a la persona de simuladora. Entonces, aquí en España hay profesionales que lo que hacen es que si no tienen suficiente evidencia para hablar de simulación, es decir, no pueden establecer el tipo de incentivo, hablan de indicios compatibles con. Pero eso es un error. Un indicio compatible con simulación es compatible con 1000 cosas. Fijaos, si yo tengo tengo evidencia de un sesgo de respuesta negativa porque he tenido una puntuación positiva en el IOP, tengo, sí, indicios compatibles con simulación, por supuesto, puede ser simulación, pero también tengo indicios compatibles con trastorno facticio y con trastorno somatomorfo y con alteraciones varias. Entonces, no es del todo correcto expresarnos así, porque ya estamos estigmatizando a la persona que estamos evaluando. Entonces, lo que se recomienda es decir que hay evidencia de invalidez en la información de los síntomas o en el rendimiento. Las consecuencias legales son exactamente las mismas y son el hecho de que yo, como forense, no puedo atribuir el cuadro clínico observado en su totalidad a un diagnóstico en particular. Yo no puedo ir al juez y decirle, o a la jueza y decirle, su señoría, estoy seguro de que esta persona tiene un trastorno de estrés postraumático. No, yo lo que diré es que, señoría, esta persona tiene una información de su sintomatología inválida y no puedo atribuir toda la sintomatología que yo he observado a un cuadro clínico específico. No puedo asegurarle de que esta persona está sufriendo de estrés postraumático. Eso es lo que se tiene que reflejar. ¿De acuerdo? De momento, dejad simulación si tenéis la capacidad de llegar a ello. Pero muy probablemente veréis en un añito o dos cómo se va intentando cambiar esto, porque ya a nivel internacional se está haciendo mucho. De hecho, hablaba con Thomas Merton y me comentaba que me resultó muy curioso que en Inglaterra tienen prohibido a los forenses establecer simulación o hablar de simulación, cosa que me llamó mucho la atención, porque aquí en España es obligatorio. O sea, yo como forense tengo la obligación de poner en mi informe que he descartado la posibilidad de simulación y otras explicaciones alternativas. Pero bueno, que me enrollo. Seguimos. Para que tengáis un poquito clara la diferencia entre validez, simulación, y por qué el IOP 29 o el SIMS no mide específicamente simulación. Una vez hecha esta introducción, vamos a ver el IOP 29. Ahora os enseñaré la página web. Os voy a hablar muy brevemente. El IOP 29 es un test de validez de síntomas. Un test de validez de síntomas es un test cuya medida de resultado, cuyo objetivo es evaluar, como decíamos, validez o invalidez de la presentación de los síntomas. O evaluar también, podemos decir, sesgo de respuesta negativa. Es equivalente al SIMS. Es equivalente al MFAST, por ejemplo. Y es equivalente a las escalas de validez que tiene el MPI. No sé si lo sabéis, pero hay dos tipos de test. Los test de validez de síntomas como tal, que son los que están diseñados para evaluar validez de síntomas específicamente, validez de la información de síntomas, y los test que tienen escalas integradas, es decir, un test cuya medida de resultado, cuyo objetivo no es medir específicamente la validez de los síntomas, pero incorpora medios para evaluarlos, como es el caso que lo podéis ver muy bien del MPI. El MPI no está diseñado exclusivamente para evaluar la validez de la información de los síntomas. Es un test de personalidad psicopatológica y mide muchas dimensiones y muchas variables de personalidad psicopatológica, pero integra escalas de validez. Entonces, el IOP 29 pues, es una prueba breve compuesta por 29 ítems, similar, salvando las diferencias al SIMS, que está disponible en formato físico y online, o sea, se puede administrar en papel y lápiz o podéis poner a la persona delante del ordenador para que lo cumplimente y que se cumplimente entre 5 y 10 minutos. Ahora os enseñaré la página web y os enseñaré el test directamente, ¿de acuerdo? A ver, ¿por qué nos interesa otra prueba de validez de síntomas? A ver, nuestro interés, o el interés sobre todo que tenía Luciano, porque ya me incorporo porque yo soy el adaptador al castellano, pero bueno, esto sobre todo fue idea de Luciano y Donald, ¿no? El interés que tenían es que
cuando tenemos que hablar de un punto de corte óptimo, si nosotros decimos, oye, el punto de corte óptimo del SIMS es X, es 25, 35, el que sea, no voy a decirlo ahora mismo, luego se verá en alguna diapositiva, pero bueno, no lo digo por si acaso, ¿no? El punto de corte óptimo es X, pues habitualmente se encuentra que varía de un estudio a otro. Eso lo podéis ver dentro del SIM. Se ha recomendado un punto de corte específico que todos conocemos, pero en la versión inglesa hay un punto diferente al que se recomendó en la versión española. Y hay luego otros estudios que recomiendan otro punto de corte y hay otros estudios que recomiendan subirlo. Entonces, vemos que va variando un poquito de un estudio a otro. Bueno, aquí se ve, ya la. Luego esto lo censuramos, ¿no? Pero bueno, aquí se ve. ¿Cómo? Fijaos en el metaanálisis que hicieron Van Impelen et al, fijaos cómo recomendaba, ¿no? Oye, mira, tenemos un punto de corte, tenemos otro, luego ya podéis combinarlo aquí, luego ya podéis utilizar este, luego ya que si 21, lo que si ta, ¿no? Va cambiando un poquito de un estudio a otro en función de las necesidades. Dentro del PI también pasa un poquito lo mismo, ¿no? Entonces al final es, oye, tenemos muchos puntos de corte óptimos. Y luego también hay mucha variabilidad debido al contexto, sobre todo. Esto es evidente, esto es importantísimo, esto es necesario, o sea, tenemos que tenerlo en cuenta, no es lo mismo la administración que vaya a hacer Luciano y Donald en Italia del IOP que la que yo haga aquí en España, que la que haga Edgar en Ecuador, o la que haya hecho Thomas en Berlín, o la que haya hecho Robert en Carolina del Norte. Hay muchísima, muchísima variabilidad relacionada al contexto y no debería, no debería. Evidentemente tenemos que ajustar, porque para eso hablamos de adaptar, ¿no? Tenemos que ajustar los test al contexto en particular, pero lo ideal es que no haya variabilidad en lo relativo al contexto, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es, oye, vamos a diseñar un test con el que podamos salvaguardar estos problemas y podemos quitarnos del medio, que tengamos una prueba. Iba a decir es omnibus, pero bueno, realmente no hay que motivarse tanto, no sería tan omnibus. Queremos una prueba que funcione muy bien, ¿de acuerdo? Que funcione muy, muy bien. El SIMS, a mí me gusta mucho el SIMS. Yo respeto a todos los autores que han hecho el SIMS, por supuesto no quiero faltarle respeto a nadie, pero el SIMS se hizo en el 97. Widows Smith lo hicieron en el 97, como creo que fue, no recuerdo quién era el director de tesis de quién, no sé si era Widows o era el de Smith, pero bueno, uno de ellos es profesor y otro de ellos es director de tesis, ¿no? Y lo hicieron en el marco de la tesis doctoral de uno de ellos. Estamos hablando del 97. Pensad cuántas revisiones han tenido los test psicométricos que utilizamos. El MPI va por el 4, no por el 3. Sí, va por el 3. Es el Milo en el que va por el 4. Entonces, tenemos muchos tests con muchas revisiones en las que se van ajustando problemas que se van observando. El SIMS no tiene ninguna revisión. Y sabemos que el SIM tiene muchos problemas. Sabemos que en determinadas condiciones algunos ítems reflejan sintomatología real. Tenéis un artículo que os lo ponía por aquí, que le podéis echar un vistazo si os interesa este tema. Este de aquí, la revisión de Shura tal, que habla de estas cuestiones en particular. Y sabemos que tiene muchos problemas, que funcionan muy bien para algunas cosas, pero no tan bien para otras. O sea, tenemos que ir ya incorporando nuevos instrumentos que solventen los problemas de los que tenemos en la literatura a día de hoy. Y era también lo que se buscaba con el IOP 29, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, voy a avanzar un poquito aquí. Una de las características distintivas que tiene el IOP 29 es que lo que hemos hecho ha sido todo el proceso de validación, bueno, en todo el proceso de creación del instrumento y de las subsecuentes adaptaciones, eh, hacer un diseño de simulación en el que hemos incorporado pacientes clínicos, pacientes genuinos. ¿Qué es un diseño de simulación? Pues lo que nosotros hacemos es que cogemos personas que no tienen ningún tipo de condición, los asignamos aleatoriamente a diferentes condiciones y les pedimos que inventen sintomatología para que hagan el papel de simuladores. Y luego los comparamos con pacientes clínicos. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer por ejemplo, la adaptación al castellano, que se hizo con pacientes de traumatismo craneoencefálico leve. Pues tenemos pacientes genuinos con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico leve que sabemos que no están simulando y tenemos personas sanas a las que asignamos aleatoriamente a diferentes condiciones experimentales a las que le pedimos que finjan que tienen traumatismo craneoencefálico leve siguiendo unas instrucciones específicas. Y así lo que hacemos es que vamos calibrando. Algunos de los test no cuentan con ese grupo algunas de las investigaciones que se han hecho con esos con otros test no cuentan con ese grupo de pacientes genuinos. Entonces lo que hacen es que tienen uno de los grupos de personas sanas les pidan que responden, o sea, les piden que respondan con honestidad, lo cual no refleja realmente la realidad de un paciente. Entonces,
el 70%, 80% aproximadamente de los ya 32 estudios que hay del IOP, 32, 28, disculpad, de los 28 estudios que hay del IOP, incorpora pacientes genuinos. O sea, se trata de un instrumento que tiene una base empírica muy sólida. Muy sólida. Ahora lo que estamos haciendo es hacer diseños que tengan un poquito más de validez experimental, o sea, de validez externa, disculpad. Porque nos interesa ver que sea 100% aplicable al contexto forense. Pero bueno, ya son cosas de investigación que no os lío. Pero que sepáis que tiene una base empírica, una base de estudios científicos muy sólida. También lo que hace es que en lugar de utilizar un sumatorio directo como hacen algunos instrumentos, calcula el punto de corte mediante un modelo de regresión, lo que permite poder distinguir correctamente aquellos grupos que están muy cerca del punto de corte, los que se dice el too close to call, los que tienen unas puntuaciones muy específicas del punto de corte. También incorpora un ítem o sea, una opción de respuesta que es que no tiene sentido, que funciona bastante bien. Ya sabéis que habitualmente, por ejemplo, test como el Simpson, verdadero o falso, pues el IOP tiene verdadero o falso, no tiene sentido. También incorpora algunos ítems propios o sea, de un test de validez de síntomas y de un test de validez de rendimiento, que lo voy pasando un poquito raro, o sea, un poquito raro. He visto síntomas raros y se me ha ido. Lo voy pasando un poquito rápido porque ahora lo veréis directamente con el test, ¿de acuerdo? No merece mucho tampoco la pena pararnos aquí. Utiliza también, que es muy importante, otra estrategia diferente a la de síntomas raros o atípicos para que los pacientes respondan, bueno, para que las personas evaluadas respondan al test. El SIM se basa, o la gran mayoría del SIM se basa en esta estrategia de síntomas raros o atípicos, que es una estrategia de presentar sintomatología anómala o sintomatología tremendamente poco frecuente, de manera que una persona que tenga la sintomatología genuina no debería responder que sí, y un simulador que quiere presentarse de la manera lo más grave posible, pues sí responderá que sí. Entonces, utiliza una estrategia diferente. Entonces me diréis, oye, ¿por qué interesa que utilice una estrategia diferente? Pues porque podemos combinarlo con instrumentos que utilizan esta estrategia de síntomas raros. Si tenemos el SIMS que utiliza la estrategia de síntomas raros, pues utilizamos el IOP o sea, que evalúa una estrategia diferente y las combinamos. Entonces, así ampliamos, o sea, tenemos un modelo de evaluación que tiene muchísimo mayor alcance, coge más estrategias. Es una evaluación mucho más completa, que esto nos resulta muy interesante dentro de la evaluación psicológico-forense. El IOP sirve o se ha sido evaluado en una amplia gama de trastornos de corte psicopatológico y algunos de corte neuropsicológico, como el traumatismo craneoencefálico leve. Y utilizamos el mismo punto de corte, nos sirve el mismo punto de corte para todos los trastornos. El mismo. Funciona muy bien con el mismo punto de corte. Lo que sí podemos hacer es ajustar el punto de corte en función de las necesidades que tengamos, que estamos en el contexto forense, que tenemos eh, o estamos en un contexto en el que necesitamos una evaluación mucho más severa, una evaluación en la que disminuyamos al mínimo posible la tasa de falsos positivos, pues podemos ajustar el punto de corte. Pero en términos generales, lo que se ha observado en la bibliografía es que el mismo punto de corte funciona para todos los trastornos. ¿De acuerdo? Tenéis una cantidad, pues, bastante considerable de evidencia científica sobre el IOP29. Este que os presento aquí es el artículo primigenio, el artículo original que publicaron Luciano y Donald con Patricia para la creación del instrumento. Pero fijaos, si queréis Guide tenéis tanto la adaptación al castellano como el metaanálisis, donde podréis ver todos los estudios. El test está está en español de España y español de Latinoamérica. En español de España ya tenemos hecha la adaptación y hay una compañera, Alicia Nightman Jones, que está trabajando, se nos ha adelantado, está trabajando ya en la adaptación en población latinoamericana. Si no me equivoco, era en México. Entonces nosotros, desde aquí España, en colaboración con Edgar, vamos a desarrollar estudios adicionales en población latinoamericana. Vale, me voy fuera ya os he comentado un poquito por encima de la evidencia, lo tenéis todo accesible desde mi ResearchGate, lo podéis solicitar.
y os lo envío encantado para que le echéis un vistacito. Vale, ¿cómo funciona? Os lo voy a enseñar aquí directamente. ¿Cómo funciona el IOP29? Pues mira, tenéis una página web, la que tenéis aquí disponible, es iop-test.com, podéis acceder a ella, os registráis, tenéis que tener algún tipo de licencia. Bueno, esto es algo que nos ha resultado un poquito complicado cuadrar en los diferentes países porque, claro, por ejemplo, en Estados Unidos o en Italia tienes que tener como un número de licencia específico para ejercer. Pero aquí en España no. Aquí en España pues te puedes colegiar si quieres, pero no es algo obligatorio para trabajar como forense, digan lo que digan por ahí. Entonces, claro, es un poquito complicado, pero bueno, básicamente lo que te va a pedir la página web a la hora de registrarte es que puedas demostrar que eres un psicólogo o una psicóloga que puede administrar test psicológicos, ¿de acuerdo? En España pusimos como solución pues que se enviara una copia del título o algo del estilo, ¿no? Porque era un poquito complicado. Pero bueno, una vez que accedéis a esta página web, lo tenéis en español, tenéis varias opciones. El formato físico, donde podéis descargar y podéis puntuar el test, y tenéis para administrarlo online. Entonces, si por ejemplo, pues yo quiero descargarlo ahora para trabajar, ¿no? Pues mira, aquí tenéis todas las adaptaciones que se han hecho a todos los idiomas, español, latinoamericano, le doy a descargar y aquí tengo lo que sería el test en sí mismo. Es un test que se administra como el IOP, o sea, como el IOP, claro, sí, tiene sentido que se administre el IOP como el IOP, ¿verdad? Es un test que se administra como el SIMS. El formato papel y lápiz tiene esta estructura, se le facilita a la persona, se integra, ojo, muy importante, se integra siempre dentro de una batería psicométrica completa, no se utiliza en solitario jamás, nunca, porque puede vulnerar la aplicación del test, se tiene que incorporar dentro de una batería psicométrica. Por ejemplo, podéis administrar MPI, SIMS e IOP, por ejemplo, y ya lo incorporáis todo, o sea, lo administráis todo en conjunto, y si dividís las sesiones, divididla de manera que tengáis en cuenta que no se os quede una sesión solo con, por ejemplo, el SIMS y el IOP. Los test de validez de síntomas o rendimiento nunca se deben administrar en solitario, ¿de acuerdo? Nunca, se tienen que integrar. Entonces, aquí tenéis el IOP 29, formato verdadero o falso o no tiene sentido, con sus instrucciones pertinentes. Se le pide a la persona que responda con honestidad y demás. Pues aquí vais viendo cómo lo va cumplimentando y todo lo que tiene. Tiene 27 ítems en formato verdadero o falso o no tiene sentido, y 2 ítems que tiene que rellenar la persona, haciendo una operación muy simple. ¿De acuerdo? Tiempo de administración de 5 a 10 minutos. Es muy breve, muy cortito. Funciona muy, muy bien integrado dentro de las baterías. Ahora os hablo del IOPM. En el caso en el que queráis incluir, o sea, Edgar me lo administra a mí y quiera obtener la puntuación, pues nada, se viene aquí, le da puntuación, selecciona, voy a poner esto, voy a hacerlo paso por paso para que lo veáis. Ponéis la edad, bueno, yo pongo la mía, venga, 34 años, aunque no lo aparento, ¿eh? Voy a poner, a ver, ¿qué opción hay aquí? Niveles, vale, años de educación, vale. Sí, 15 más o menos. Etnia europeo, lengua materna sí, medicación psiquiátrica, pues espero que no de momento. Comentario ninguno, le damos a enviar. A ver, vaya por Dios. Prueba Esteban. Venga. Y aquí, si os fijáis, os sale para incorporar resultados. Venga, voy a ir haciéndolo rápido, ¿de acuerdo? Esto me lo voy a inventar. Falso, verdadero. Bueno, ni me acuerdo cuál era la pregunta. Bueno, 35. Falso, falso, verdadero, falso. Venga, verdadero. Aquí sale como dudoso, pero bueno, eso tengo que comentarle a Luciano que lo cambie, porque sería la N. Salen aquí las respuestas para que lo reviséis, le damos a enviar y vamos a en curso, que son las pruebas que hemos ido administrando. Le doy a seleccionar, sale aquí y le doy a generar puntuaciones. Consume un uso y os da la puntuación de trastorno falso y os da el informe interpretativo, que os dice la puntuación de trastorno falso, recordamos el punto de corte que establecíamos, y cómo interpretar esa puntuación de trastorno falso. Entonces ya esto nos actúa pues igual que el perfil del SIMS. El SIMS nos decía el punto de corte, X, y teníamos que tenerlo en cuenta. Pues aquí ya esto tenemos que tenerlo en cuenta. Esta puntuación de trastorno falso de 61 nos está diciendo que hay invalidez
de la información de síntomas, hay sesgo de respuesta negativa y tenemos que evaluar qué está pasando aquí. ¿De acuerdo? Si queréis administrarlo online, si queréis que la persona pues, se siente delante del ordenador o acceda al enlace, pues nada, funciona exactamente igual. O sea, igual que no voy a repetirlo para no perder tiempo, pero funciona exactamente igual. Elegís el idioma. Hay poquitos porque son en los que hemos comprobado que funciona online. Y lo vais haciendo, lo rellenáis y luego saldrá también aquí en curso y lo veis. Si os fijáis, sale aquí online, seleccionáis, puntuación de trastorno falso y sacáis el informe. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo mi correo aquí. Os dejo mi correo. esteban.puente@uva.es. Os dejo el email, que, o sea, si queréis en español me contactáis a mí directamente, porque aquí tenéis que contactar en inglés, ¿de acuerdo? Os dejo la página web y podéis explorar. Si estáis interesados en utilizar el IOP, me avisáis, me escribís y podemos conseguir una cuenta para que lo probéis. De momento, ojo, de momento no está hecha la adaptación en español latinoamericano. Estamos trabajando en ello. Está el test traducido, pero estamos trabajando en ello. O sea, no puedo recomendaros su uso porque todavía no está adaptado. En España ya sí podemos empezar a utilizarlo. Pero en Latinoamérica todavía tenemos que esperarnos un poquito, pero yo calculo que a finales de este año estará ya totalmente preparado. Pero también, por supuesto, pues estamos interesados en contar con compañeros y compañeras que quieran colaborar, que quieran conseguir muestra, que quieran involucrarse en los estudios y demás. Pero sobre todo gente que se interese por el test, porque yo creo que es un test que funciona muy, muy bien y créanme que yo soy muy estricto con esto. Me he involucrado en estudios o en diseños de otros tests que no han funcionado tan bien y no los recomiendo. Pero en este me he involucrado personalmente y estoy todavía involucrándome personalmente y hablando de él porque yo considero que funciona muy bien y tiene una construcción muy, muy sólida. ¿De acuerdo? Entonces, nada, os dejo todos mis contactos y estoy a vuestra disposición pues, para lo que lo necesitéis. De nuevo, pues muchísimas gracias.